Hey, ¿qué tal, maestros y maestras, docentes en formación? Bienvenidos aquí a su canal de Pedagogía Contigo. El día de hoy vamos a revisar por estudio la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Recuerda que en el canal nos hemos propuesto la firme convicción de llevar a resumen estos materiales con la intención de estudiar para los procesos de selección docente de UCICAM en 2022. Puedes revisar nuestra lista de reproducción de estos materiales recientes y adquirirlos también en nuestra página www.pedagogiacontigo.com. Vamos a comenzar por esta información. También recuerda que muchos de los aspectos que voy a estar retomando en esta explicación tiene un punto de vista y enfoque pedagógico, por lo cual he recuperado lo más esencial que normalmente se preguntan en las valoraciones e instrumentos aplicados por UCICAM. Así es que a poner mucha atención, colocar esta información en algún dispositivo mientras también realizas tus actividades personales. Vamos entonces por la información. Esta Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes se estableció con las reformas más actuales el 11 de enero de 2021, pero fue una ley publicada el 4 de diciembre de 2014 por medio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Su artículo 1 nos va a hablar sobre el orden público, que este tiene la base de interés social y observancia general en todo el territorio nacional y en sus diferentes esferas. Una de las fracciones de este artículo es reconocer a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Los derechos de las niñas, niños y adolescentes nos interesa a los docentes conocerlos para respetarlos, ejercerlos, reconocer aquellos que son obligatorios y los que podrían contraer responsabilidades administrativas. Así es que será muy importante poner mucha atención en cada uno de los artículos descritos. El artículo 2, por ejemplo, en sus fracciones 1 y 2, nos garantiza el hecho de que sea un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos humanos. La fracción 2 establece promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de las niñas, niños y adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Así es que muchas de nuestras nociones de desarrollo humano en el área de la infancia, adolescencia y juventud son pertinentes conocer para todo maestro, puesto también muchas de las implicaciones de los derechos deben tener ajustes razonables, repito, a su desarrollo evolutivo de las niñas, niños y adolescentes, su desarrollo cognitivo y su madurez. En este mismo artículo 2, en uno de los primeros párrafos, se establece el interés superior de la niñez, por definición, y este nos indica que deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones, cualquiera que ésta sea, independientemente de los estados donde se aplica. Por lo tanto, mucho en nuestros discursos políticos y pedagógicos establecemos la protección y la primicia de aplicar los derechos de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a el interés superior de la niñez. Esto sobre todo afecta cuando se toma una decisión ante las niñas, niños y adolescentes en lo individual o colectivo y se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales. En el artículo 4 nos va a establecer las definiciones por términos que entiende esta ley, a las cuales hemos estado estudiando también en otro tipo de leyes algunas definiciones como ajustes razonables, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a niñas, niños y adolescentes con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con los demás, de todos sus derechos humanos y libertades fundamentales. Otra de las definiciones que proporciona este artículo cuarto es el diseño universal, término propio y pregunta real de los instrumentos de UCICAM 2021 que se espera ver nuevamente en 2022. Este significa el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar niñas, niños y adolescentes en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. También hay su definición por diseño universal en tono pedagógico, pero lo estaremos revisando en posteriores documentos. Seguimos con algunas de las definiciones y ahora tenemos igualdad sustantiva. Esta es el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Mientras que el formato de representación de alguna niña, niño o adolescente puede contraer ciertas características, como la coadyuvante. Esto significa que el acompañamiento de las niñas, niños y adolescentes en los procedimientos jurisdiccionales y administrativos que de manera oficiosa quedará a cargo de las Procuradurías de Protección, obviamente de la niñez. El término de representación originaria se refiere a aquellos que van a estar a cargo de ejercer la patria potestad o tutela de conformidad con lo dispuesto de esta ley. Reconsidera entonces a padres de familia, apoderados o agentes también propios representantes de las niñas, niños y adolescentes. Mientras que el artículo 5 habla de que las niñas y niños son menores de edad cuando se considera de 12 años y los adolescentes son las personas que están entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Para efecto de los tratados internacionales y la mayoría de edad, son niños los menores de 18 años de edad. Así es que si tienes 17 años en México, serías considerado un adolescente, pero también de manera internacional seguirías siendo un niño. El artículo 6 habla de los principios que van a regir esta ley. El primero es el que te platicaba del interés superior de la niñez. Posteriormente está universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad e integridad de sus derechos, igualdad, no discriminación, inclusión, derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, la participación, interculturalidad, corresponsabilidad con sus miembros de familia, sociedad y autoridades, y la transversalidad en la legislación, junto con su autonomía progresiva. Repito, estos son principios, no del todo los derechos del niño, pero son fundamento que derivan hacia los 20 derechos de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 10 habla sobre las autoridades federales de las entidades federativas, ya sean las municipales o las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, donde, en el ámbito de sus respectivas competencias, adoptarán medidas de protección especial de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en una situación de vulnerabilidad por circunstancias específicas, ya puede ser de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, discapacidad, identidad cultural, origen étnico o nacional, situación migratoria o apatridia, a bien relacionados con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales. Estos que puedan restringir o limitar el ejercicio de sus derechos. Varios de estos temas que acabo de describir son de los principales problemas que podríamos también encontrar en una escuela. El artículo 12 habla que es una obligación de toda persona que tenga conocimiento de casos de niñas, niños y adolescentes que sufran o hayan sufrido en cualquiera de sus formas la violación de sus derechos, hacer del conocimiento inmediato a las autoridades incompetentes. Esto quiere decir que padres de familia, maestros o autoridades locales educativas
tendrían la obligación de manifestar lo que está sucediendo con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Es una obligación. El artículo 3 ya te va a predisponer los 20 valores correctos sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes. El primer derecho es a la vida, prioridad, identidad, familia, igualdad. El derecho número 6 es no discriminación, 7 desarrollo integral, 8 libre de violencia, 9 la salud y 10 la inclusión. Vamos a terminar con los siguientes 10 derechos de las niñas, niños y adolescentes. En el 11º lugar se encuentra educación, 12 descanso y esparcimiento, 13 libertad de convicciones, pero también tenemos libertad de expresión, participación, asociación, intimidad, siendo de los últimos 3 el 18 la seguridad, 19 derechos de migrantes y 20 acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. El artículo 44 nos va a hablar de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niños, niñas y adolescentes, la obligación primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida suficientes para su sano desarrollo. Este es uno de los artículos que da prioridad a las escuelas para mantener sus ambientes sanos de convivencia e infraestructuras sanas para los niños y su porqué. El artículo 47 nos va a hablar sobre las autoridades federales y van a tener respectivas competencias obligadas a tomar las medidas necesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en donde las niñas, niños y adolescentes se vean afectados. Algunas de las afectaciones que he rescatado son las siguientes: que se vean en los problemas de descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, la trata de personas, tráfico de menores, trabajo antes de la edad mínima, la comisión de delitos o se les haya aplicado castigo corporal y humillante. En la docencia, muchos de los problemas relacionados con derechos de los niños y la levantada de actas administrativas o de injerencia ante un servidor público, que son los docentes, tiene que ver mucho con el desconocimiento o infracción de los derechos de los niños o la particular manifestación de expresiones por castigo corporal y humillación. Cuando esto ocurre, hay sanciones. Por lo tanto, uno de los intereses al estudiar este tema sería prevenir y manifestar al docente, maestro, guía o facilitador que puedan estar de antemano predispuesto a promover un ambiente sano de convivencia, tanto del trato recíproco del docente al alumno como del alumno al docente. Es preciso evitar el castigo corporal. Esto se hacía antes con prácticas que actualmente no son funcionales en la pedagogía, pero que hoy legalmente son impropias y desechadas. No puede ocurrir. Vamos a leer qué se entiende en esta ley por castigo corporal. Todo aquel acto cometido en contra de las niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello o de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos o cualquier otro acto que tenga como objeto causarle dolor o malestar, aunque éste sea leve. Tiene una prioridad esencial porque en ocasiones, muchos años atrás, incluso a mí me tocó una enseñanza con base en que con sangre la letra entra, lamentablemente los pellizcos, golpes o insultos de docentes se manifestaban. Hoy está prohibido por esta ley. Aquí el artículo 47 que lo fundamenta, incluso de manera internacional. Ante la definición de un castigo por humillación, sería cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio,
y cualquier acto que tenga como objeto provocar un dolor, amenaza, molestia o humillación cometida en contra de las niñas, niños y adolescentes. Será necesario entonces y recomendable para un docente evitar malas palabras, ofensivas, espacios de humillación o discriminación o aquello que pueda anticipar una mala interpretación por parte del alumno y de los padres de familia, puesto que la integridad y seguridad de un docente, hoy en la actualidad de México y su legalización, no está concebida de manera clara. Siempre por verdad y por algún sostenimiento de problema o controversia en la educación, se le dará beneficio a los alumnos y padres de familia. Así es que se encuentra muchas veces el docente en estado de indefensión. Se recomienda prevenir, estar informado con anticipación y evitar este tipo de castigos por humillación. El artículo 57 nos habla de que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, que garantice su respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico de sus potencialidades y personalidad y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Esto está consagrado también por su artículo 3 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y las demás disposiciones aplicables. Para el caso de esta ley de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, su artículo 57 se retoma para el capítulo especial sobre el derecho de la educación. Continuando en este mismo tono, hacia más enfoque en la educación, el artículo 57 va a establecer ciertas obligaciones para las autoridades. Entre ellas sería proporcionar una atención educativa, establecer medidas para garantizar la gratuidad de la educación pública obligatoria y procurar la accesibilidad material, económica y geográfica a la educación sin discriminación. Por lo tanto, también como escuela o como localidad municipal y federal, tendría que destinar recursos humanos, materiales y presupuestarios adecuados y suficientes para garantizar la educación de calidad de niños, niñas y adolescentes. Prestar servicios educativos en condiciones de la normalidad mínima, entendida esta como el conjunto de condiciones indispensables que deben cumplirse en cada escuela para el buen desempeño de la tarea docente y el logro del aprendizaje de los educandos. Recuerda que la normalidad mínima hoy se le denomina los 8 ámbitos de atención para un desarrollo, sobre todo de tu programa escolar de mejora continua. El artículo 58 va a ser un enlace con los fines de la educación actual. Recuerda que estos se encuentran en tu Ley General de Educación, pero para fines de la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, establece lo siguiente, que va a fomentar valores fundamentales, desarrollar la personalidad, los sentimientos de identidad, una formación profesional de las niñas, niños y adolescentes, apoyar víctimas de maltrato, prevenir el delito y adicciones, educación sexual, valor de la justicia, difundir los derechos humanos de todas las niñas, niños y adolescentes. Sobre el artículo 84, habla nuevamente para las autoridades federales que en sus respectivas competencias garantizarán que niñas y niños a quienes se atribuye la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito, se les reconozca que están exentos de responsabilidad penal. Repetimos, las niñas, niños y adolescentes están exentos de responsabilidad penal y garantizarán que no serán privados de la libertad, ni sujetos al procedimiento alguno, sino que serán únicamente sujetos a la asistencia social, con el fin de restituirles, en su caso, en el ejercicio de sus derechos. De ahí que muchas de las bases para nuestros menores de edad, ante el sistema jurídico, penal y civil, se les vea en la posibilidad de una asistencia social y no en una responsabilidad penal obvia o privados de la libertad. De esta forma, muchos de nuestros problemas mexicanos en seguridad social véase afectado a contribuir o tratar de buscar menores de edad
para el compromiso en otras actividades ilícitas, debido a que el sistema penal mexicano no tiene una atribución propia de sanción alta hacia los menores de edad. Esto internacionalmente está protegido, pero una de las mejores herramientas para evitar esto es la comprensión de valores, el fomento de ellos en los alumnos y menores de edad, así como el cuidado por parte de los instrumentos de asistencia social para prevenir estos delitos. El artículo 103 va a establecer las obligaciones de aquellos que ejercen una patria potestad, tutela o guardia y custodia, así como las demás personas que por razón de sus funciones o actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes. Entiéndase entonces maestros, entiéndase a maestros también como servidores públicos. Su obligación sería asegurar que cursen la educación obligatoria, fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes. El artículo 147 también habla más específicamente sobre los servidores públicos federales, el personal de institución de salud, de educación, deportivas o culturales, empleados o trabajadores de establecimientos sujetos al control, administración y coordinación de aquellas que, en el ejercicio de sus funciones o actividades o con algún motivo de ellas, indebidamente impidan el ejercicio de algún derecho o nieguen la prestación del servicio al que están obligados a alguna niña, niño o adolescente, serán sujetos a las sanciones administrativas y demás que resulten aplicables en términos de las disposiciones correspondientes. Para ello recuerda que tienes tu código de conducta, tu código de ética y las sanciones correspondientes en el área de la administración pública y de la función pública. Por lo tanto, concluyendo en uno de los artículos más sobre las infracciones, sobre todo a las fracciones antes referidas, se les impondrá una multa de hasta 1.500 días de salario mínimo general vigente de acuerdo al Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. No obstante, es importante recordar a todo servidor público o en su caso a docentes que se van a dar una infracción por todos aquellos incumplimientos ante las leyes que deriven, y estas pueden ser de carácter civil o penal. Recomiendo nuevamente tener mucho cuidado en el proceso de atención, cuidado de las niñas, niños y adolescentes. El artículo 154 establece nuevamente que las entidades federativas deberán establecer estas infracciones y las sanciones administrativas aplicables en el ámbito de su competencia, no inclusive las federales, sino las actuaciones de los artículos que infieran ante la infracción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de tu estado. Así es que muchas de las sanciones van a ir o entrar en materia jurídica y cada estado en su Secretaría de Educación tiene un departamento de atención para la protección también de docentes y atención jurídica de la educación. Hemos concluido. Si te ha gustado este material, puedes adquirirlo a través de nuestra tienda en la página web www.pedagogiacontigo.com o bien hacer o llamar un mensajito al número de WhatsApp 2281 94 94 14. Recuerda que nuestra atención es constante y en favor de los docentes. No sin antes quiero despedirme en que este tema es muy importante, su conocimiento previo, dominio y reconocimiento de los artículos que puedan proteger al docente. En su caso, para los procesos de estudio de UCICAM, refiere sobre todo a aquellas preguntas con las situaciones de estrategias de cómo se aplicarían estos derechos ante los problemas de la educación. Así es que si hay sanciones, si hay golpes, si hay una amonestación entre docentes y alumnos o un insulto verbal,
esta ley se tendría que aplicar. Conviene entonces que primero la conozca, la fortalezca y domine un docente. Síguenos entonces para ver más materiales de estos y estudiar rumbo a UCICAM 2022. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Bye.